Vamos a abrir este domingo nuestra Biblia en el capítulo 18 del Evangelio según San Lucas. Capítulo 18, versículo 1, tenemos la parábola de la viuda y el juez injusto y vamos a leerla juntos. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: Hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: Aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Muchas veces en nuestra vida hay circunstancias que nos desaniman, nos angustian y recurrimos entonces al recurso de la oración. Oramos esperando que Dios rápidamente nos conteste y que nos conteste positivamente. Claro, cuando no recibimos rápido o cuando no recibimos la respuesta positiva, muchas veces empezamos allí a flaquear. Y llega un momento que decimos, bueno, que sea lo que Dios quiera. O en otros casos, bueno, que venga el Señor y arregle todo, ¿no? Eso no es algo malo. Hay personajes de la Biblia que pasaron por ese momento. Muchas veces entra el desánimo porque somos humanos y porque estamos viviendo aquí todavía. Nosotros lo encontramos a Elías desanimado. En el capítulo 15 del profeta Jeremías lo encontramos también preguntándose muchas cosas y desanimado. Ahora, el Señor cuenta esta parábola con un propósito determinado. Dice, también les refirió una parábola, ¿para qué? Sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Qué es desmayar? Desmayar es perder las fuerzas. Es perder el ánimo, sentirse derrotado. Y Jesús dice, escuchen esta parábola para no sentirse derrotados, ni desalentados, ni que se le caiga el ánimo. ¿Qué es lo que Jesús pretende con esta parábola? Llevarnos a un contraste. Es muy importante entender esto para entender la parábola. Cuando nosotros leemos la parábola nos encontramos con un juez injusto y con una mujer necesitada que le está pidiendo. Podemos sacar conclusiones equivocadas si no enfocamos bien desde el principio. Dios no es un juez injusto, Él es toda justicia. Y la oración no es una palanca para doblar el brazo de Dios por el cargoseo que podemos hacer con un determinado tema. El Señor está enseñando aquí una verdad espiritual por contraste, para que veamos la otra punta del asunto. Y plantea el tema de un juez. El juez tiene dos características salientes. Dice que no teme a Dios ni teme a los hombres. Es un hombre que se levanta para hacer justicia a la mañana y no pregunta qué es lo que Dios quiere de mí, cuál es la voluntad de Dios. No, él hace su voluntad y hace lo que le manda su antojo. Tampoco le teme a los hombres. No piensa él qué es bueno para mi prójimo, qué van a decir si juzgo mal, qué esperan los hombres de mí, para qué estoy en este cargo. No, es un hombre centrado en sí mismo, individualista, egocéntrico, que busca únicamente su provecho y que su interés no es ni la justicia ni el derecho, sino el beneficio que puede sacar de todas esas cosas. Se le presenta a la viuda. La viuda es un ser absolutamente desamparado, protegido únicamente por la ley de Moisés. La ley mandaba proteger a las viudas. Decía
ya en el libro de Éxodo, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Y cuando llegamos a los Salmos, dice que Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Lo que quiere decir que Dios está preocupado por el débil, Dios está preocupado por esta viuda, que representa la viuda y el huérfano, justamente la parte más débil de la sociedad, porque viven en desamparo, porque en esa sociedad, si no había un hombre que sostuviera el hogar, la vida se transformaba en muy penosa. Ahora, no sabemos cuál es el tema que llevaba a la viuda allí, pero sabemos que la viuda iba para pedir justicia, para decir, en la ley de Moisés dice esto y yo no estoy recibiendo esto que dice la ley de Moisés. Y era el juez el que tenía que poner las cosas en su lugar, porque esa es la función del juez. Ahora, el juez habrá pensado, ¿para qué voy a hacerle justicia a esta viuda? Él no temía a Dios ni temía a los hombres. No le interesaban las leyes de Dios ni tampoco lo que los hombres pensaran de él. ¿Qué beneficio podía sacar de esa viuda? ¿Esperaba algún soborno? En aquel tiempo era muy común el hecho de sobornar, como lo es ahora también. La viuda, sin embargo, insiste, importuna al juez, reclama que cumpla su función, le repite su necesidad hasta que por hartazgo el juez dice, para sacármela de encima le voy a hacer justicia. Ahora, la palabra con que Jesús culmina esto es muy importante para entender el sentido que tiene toda la parábola. Él dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman de día y de noche? ¿Tardará Él en responderles? Fíjense que Jesús está diciendo, fíjense que esto es un contraste, porque Dios no es el juez injusto de la parábola. Dios es el Dios de la justicia, se complace en la justicia, porque el Señor Dios, justo, bienaventurados todos los que confían en Él, nos dice el Salmo. Damos gracias a Dios porque Dios es justo, porque sabemos que las cosas que Él hace pasan por un criterio determinado, que no es un Dios caprichoso, sino que es un Dios que actúa buscando el bien de la persona que le está pidiendo. Los que creían en Baal tenían un Dios caprichoso. Recuerden ustedes los profetas de Baal, todo lo que gritaban en tiempo de Elías para que Dios se conmoviera. Los griegos tenían dioses caprichosos. Ellos creían que ese capricho de Dios era lo que lo gobernaba. Nosotros no somos la viuda tampoco necesitada. Somos aquellos a quienes el Señor vino a rescatar y somos los escogidos de Dios, los hijos de Dios. Lo que quiere decir que ni Dios es el injusto, ni nosotros somos la viuda. Dios es el Dios de la justicia y nosotros tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. El apóstol Juan en su carta dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Nosotros estamos esculpidos en las manos de Cristo. Lo dice Isaías, dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti, porque en las manos lo tengo esculpido. ¿Qué son las cosas que tiene el Señor esculpida en la mano? Las heridas de la cruz, el sacrificio que hizo por nosotros. Y lo que nosotros tenemos que hacer en este momento es confiar. La pregunta final de Jesús es una pregunta aguda, penetrante. Dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Seguramente va a encontrar iglesias, seguramente va a encontrar gente que cante, pero Jesús hace una pregunta profunda. ¿Habrá fe? ¿Habrá quien realmente confíe? Nosotros tenemos que ser esas personas que contesten positivamente eso. Ser aquellos que confían, aún en los momentos más difíciles, el que el Señor es un juez justo y Él va a hacer lo mejor para nosotros. Cuando estamos afligidos, recordemos, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo va a librar el Señor. Recordemos cuando nos sentimos hundidos, como quien se ha ha caído en el fondo del mar. Cuando pasen las aguas, yo estaré contigo. Y cuando los ríos, tengas que pasar los ríos no te anegarán.
¿Estamos siendo atribulados? ¿Estamos pasando por momentos de prueba? El apóstol Pablo, que pasó muchas más pruebas que nosotros, dice, ¿por qué esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria? Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Dios tiene sus tiempos. Respetemos los tiempos de Dios. Pero no dejemos de creer en la bondad de Dios y en que Dios busca siempre lo mejor para nosotros.